Feliz sábado, pastor. Qué privilegio contar con usted. Un distrito aquí que está muy gustoso de tenerlo con nosotros en esta tarde, sea de manera virtual. Ya lo hemos tenido ya en capacitaciones en el distrito de manera física, pero en esta oportunidad para un culto joven, familias reunidas, deseosas de escuchar la palabra. Y bueno, yo estoy seguro que el mensaje de esta tarde va a calar profundo en nuestros corazones. Así que, pastor, sea usted bienvenido aquí a este grupo virtual para tener este culto y adelante el tiempo es con usted para que pueda abrir la palabra de Dios delante del pueblo del Señor. Amigo, gracias. Gracias también a los amigos que nos acompañan ahí en este medio digital. La verdad que cuánto ha cambiado nuestra vida, sinceramente, en estos días que ha pasado. Y seguirán todavía viendo muchos días para seguir todavía en estos medios hasta fin de año. Este año difícilmente vamos a volver a congregarnos a los templos, porque ustedes ya tienen conocimiento, pero es una oportunidad para poder quedarnos en nuestras casas adorando al Señor, por supuesto, y tener nuestros cultos desde allí. Estaba pensando un poco en lo que hoy estamos viviendo y entonces yo les decía que nuestra vida no va a ser la misma de acá para adelante y de seguro tendremos que aprender muchas lecciones, nos van a servir, nos van a ayudar mucho. Y estaba pensando yo en la iglesia primitiva, cuando en el primer siglo, cuando hubo persecución, muchos tuvieron que emigrar, tuvieron que salir, fueron a vivir por Antioquía de Pisidia y los judíos fueron a vivir para allá. Y cuando ellos estuvieron allá, no, tampoco se quedaron quietos, empezaron a construir sinagogas y se empezaron a congregar. Más tarde el cristianismo se empezó a crecer también. Los seguidores de Cristo no tenían las ventajas de los judíos, pero ellos se congregaban en las casas de los hermanos. Cuando usted revise el capítulo 16 de Romanos, cuando revise el capítulo 13 de Hechos, al capítulo 14, 16, cuando Pablo empezó a viajar desde Antioquía de Pisidia, donde fue el centro principal de la vida misionera, donde fue el lugar de entrenamiento para los misioneros para el mundo, de ese entonces se preparaban y empezaban a viajar. Pablo, por ejemplo, viajó con Bernabé, con Juan Marcos, etcétera, y fueron a diferentes lugares. Tuvieron que ir hasta lugares importantes como Salamisia, tuvieron que ir a Cencrea, tuvieron que ir recorrer buena parte en su primer viaje, segundo y tercer viaje también. Cuando ellos viajaron, se encontraron incluso con misioneros importantes como Aquila, Priscila, y fueron hombres, parejas de misioneras, y allá la iglesia crecía en las casas, en las casas. No hay un registro que diga que el cristianismo construyó sinagogas, siempre fue un pueblo humilde, sencillo, no tenían las sinagogas de los judíos, pero la iglesia crecía en casas. Y tengo la plena seguridad de que antes de que hayamos entrado a la cuarentena, probablemente hemos entrado, quién sabe, hemos entrado de toda una familia, de una familia de 10 miembros, tal vez entramos antes de la pandemia, éramos 4 en la fe, pero ahora que estamos en el tiempo de la pandemia y cuando termine, ya no seremos 4, sino serán los 9 o tal vez serán los 10 en la fe. ¿Qué les parece? Entonces, entonces la alegría que nos da es que va a haber muchos cambios en la espiritualidad, muchos cambios en la fe, muchos cambios en la vida misionera y eso es importante tomar en cuenta. Y la iglesia crecía de esa manera, de la iglesia se expandía, la iglesia crecía mucho, mucho crecía eh, en la evangelización. Pedro y Pablo usó mucha metodología de evangelización pública, pero también usó las cartas pastorales para poder animar a los hermanos que se quedaron allí. Y pues bien, tenemos hoy la tecnología
no podemos enviar cartas, pero sí podemos llamar por el teléfono ahora, podemos conectarnos por el Zoom, tenemos ahí una plataforma que podemos hablar hasta muchas personas ahí, podemos tener varios salones que puede ayudarnos a tener clases, en fin, tantas cosas pueden hacerse buenas ahora en este tiempo difícil. Bueno, la vida del JA después de la pandemia o de todos nosotros ya no será la misma, ¿eh? Ya, yo quiero pensar un detalle. Probablemente muchos tenemos miedo, estamos allí un poco con cierto temor de lo que puede pasar. Hay estadísticas, miles de información que vienen al internet, la noticia, e incluso las personas con ciertas características en salud se van a contagiar y tantas cosas van escuchándose, que más del 50% de las personas se van a contagiar y tantas otras cosas más se escuchan, pero saben que las informaciones pueden venir, pero nosotros tenemos una información, tenemos nosotros un mapa, tenemos una carta que nos debe motivar para continuar y es la palabra de Dios. Entonces, esa no debería dejar pasar por alto, siempre debemos considerarla. Y saben un detalle, pandemias, cuando usted ingresa a la Wikipedia encuentra que por varias épocas han habido muchas pandemias, como la gripe española, la gripe rusa y otras cosas más. Pero yo quiero empezar esta tarde este tema hablándoles un poquito que Elena de Guay también vivió algunas pandemias. ¿Quieren ver ustedes? ¿Ah? ¿Están viendo en la pantalla o no? ¿Sí? Ahí está. El pastor, ¿se está visualizando? Sí, ¿no? Entonces, Se visualiza eh, correctamente, pastor. Gracias. muy bien. Entonces, miren, eh, la pandemia que afectó a Elena de Guay en 1889 y 1890, el mundo sufrió una terrible pandemia del virus de la influenza H2N2 que se conoció como la gripe rusa. Miren, atención, lo que Elena de Guay también sufrió, también vivió. Se estima que causó la muerte aproximadamente de 1 millón de personas. Lo más probable es que en 1894 Elena de Guay enfrentó una nueva ola de esta epidemia. Esta cita o este estudio fue citado por el director del Espíritu de Profecía de la División Sudamericana, el pastor Helio Carnazale, y Elena de Guay, sufrió una pandemia. Así que nuestros pioneros también vivieron esta dura situación que hoy estamos viviendo en carne propia. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a mirar, vamos a decir cuál fue la actitud de Elena frente a esta situación. Miren ustedes, pueden leer también. Dice, la actitud de Elena de Guay hacia la crisis no se dio a la enfermedad. Atención, miren, a pesar de estar bastante afectada y permanecer confinada, no sabemos cuántos días, pero ella estuvo muchos días confinada, estuvo en cuarentena. Nosotros ya hemos pasado más de los 50 días, estamos desde el 9 de marzo, ¿no? Cuando se dio este decreto. Entonces, fíjense ustedes, ha pasado mucho tiempo desde que estamos en cuarentena y seguimos estando por el decreto gubernamental y entonces Elena también pasó este tema. Pero miren, dice que mantuvo una actitud positiva y valiente en medio del dolor. ¿Se dan cuenta ustedes? La actitud es importante, cómo enfrentamos, cómo nos ponemos ante las dificultades de la vida en lo que puede pasar, sobreponernos ante la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad de alguien, ante lo que pueda pasar mañana o más tarde. Elena de Guay mantuvo una actitud positiva. No perdió el enfoque en la misión. No tuvo miedo. Bueno, miedo había, pero no perdió el enfoque de la misión. Atención, es importante, no perdió el enfoque de la misión, lo tenía bien claro la misión, ya que continúa haciendo su trabajo como escritora a pesar de que no pudo salir de su casa. ¿Sabe un detalle? Es probable cuando decimos y escuchamos que no seremos los mismos, es que muchas otras habilidades estamos aprendiendo a desarrollar en nuestra casa ahora.
estamos fortaleciendo la comunión, estamos fortaleciendo la comunión en familia, estamos fortaleciendo algunas áreas de nuestra vida. No leíamos como ahora tanto como antes, ahora estamos leyendo más, estamos estudiando. Y sabe un detalle, Elena de Guay estuvo muy ocupada y comprometida con la misión. No era indiferente al sufrimiento de las personas, por el contrario, mostró preocupación por lo que estaba sucediendo. Claro. Expresó gratitud al Señor por mejorar. Este debe ser una oportunidad para mejorar. Señor, van a pasar estos días y voy a ser diferente. No voy a ser el mismo. Tengo que mejorar en mis hábitos, tengo que mejorar en mi estilo de vida, mejorar en la obra misionera. Ya, vamos a ver. No solo oró, sino que ayudó financieramente a los necesitados y apoyó al pueblo de Dios. Y sabe un detalle, la iglesia se prepara para hacer una tercera acción solidaria en estos próximos días de confinamiento o de cuarentena. Hace unas fechas anteriores, juntamente con ADRA, la misión y otras misiones se unieron para identificar necesidades en los hermanos en algunos distritos con mayores necesidades, y ahí se entregó ayuda humanitaria. También se unió la misión para identificar hermanos y darles la mano. Claro, no hay lo suficiente como para dar a todos, pero se trató de identificar y lo poco compartir de acuerdo a la necesidad. También se unió Productos Unión, entregó mucha ayuda, entregó cerca de 2.000 kits de Productos Unión, más de 5.000 panes, y fuimos también a entregar algunas necesidades para que las personas conozcan que Dios está allí también actuando en medio de la crisis por medio de la iglesia. Entonces, no solo oró, sino también ayudó. Hizo de la crisis una razón para apegarse a Jesús. Amigos, atención, hizo de la crisis para apegarse a Jesús. Qué bueno. Este es nuestro tema. Tenemos que aprender a sobreponernos ante las dificultades. No estamos solos, Dios está con nosotros. Salmos 91, capítulo 2 y 3, el Señor promete que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, pero para que esto no suceda, tenemos que tomar responsablemente las medidas de prevención, las medidas de bioseguridad cuando salgo a comprar, cuando me relaciono con las personas, cuando hago esto, cuando hago el otro, cuando trabajo en un hospital, cuando trabajo en la policía, cuando tengo otro trabajo en abastecimiento, tengo que tomar las medidas de prevención. Ahora, en este confinamiento, vamos a ser mejores en la comunión. De hecho, eso sí es clave. Nosotros no podemos dejar por alto esto. Jóvenes, hermanos, atención, por favor. Tenemos que mejorar nuestra comunión con el Señor. Tenemos que dedicar tiempo de calidad. Tenemos que dedicarse a orar más de lo habitual, estudiar la Biblia más de lo habitual, porque eso nos va a permitir crecer. Ahora, yo quiero compartir este dato, les puede servir a ustedes. Es importante que usted mire estos datos que están allí en la pantalla. De 34,000 que somos nosotros en la misión, atención por favor, atención, allí más o menos. Tenemos un dato más o menos de unos 34,000, más o menos los que estudiaban su Biblia, atención, los que estudiaban su Biblia, tal vez un promedio de 30,000, 40,000 miembros, perdón, el 42% equivalente de los 34,000, tal vez unos 16,000 personas estudiando la Biblia. Y la otra diferencia, no estudiaban la Biblia. Pero ahora, ¿cómo ha evolucionado? Miren, este es un cálculo, hay una hipotético, más o menos lo que estamos extrayendo en función de algunas preguntas. Más o menos se incrementó un poco más la evolución del estudio de la Biblia en pandemia, en situaciones de crisis, 62%, 62.84% de 34,000 miembros, un promedio más o menos de 21,365 personas. Aumentó 4,000, 5,000 personas más. Mejoraron su comunión, mejoraron el estudio de la Biblia y eso es bueno.
La otra parte son los que no estudiaron. Fíjense ustedes, en la cifra anterior, un promedio de 14,000 más o menos, 14,500 personas solo estudiaban la Biblia por día, diariamente. Estoy hablando del estudio diario de su Biblia. Pero en pandemia incrementó, evolucionó los resultados y eso nos alegra mucho, de que cada vez en las situaciones más difíciles las personas busquen a Dios, incremente las personas busquen más a Dios y se va a ver reflejado más adelante en el tema de labor misionera también. Entonces nos alegra. En comunión, entonces las personas han ido mejorando en el estudio de la Biblia. ¿Se dan cuenta ustedes que ya no seremos los mismos? Vamos a ir mejorando cada vez más. Los estudios indican que un hábito se puede incubar por lo menos en los primeros 8 días, pero en los 40 días ya se puede formar ese hábito. Y con los días que estamos en cuarentena, entonces quiere decir que ya estamos fortaleciendo ese hábito. Ahora, Enoc se consagró y se dedicó enteramente a Dios después que anunció su hijo Matusalén. Esta palabra interesante, se consagró. La palabra consagrar no solamente es estudiar la Biblia, sino es practicar lo que la Biblia dice. Atención, es no solamente saber lo que dice, no solamente estudiarla, sino es vivir lo que dice la palabra de Dios. Eso es consagración, ¿me entiende? Extrañamos mirar los deportes, no solamente ser un deportista disciplinado, sino que un deportista que con su trabajo lo complementa con el gol. Algo así más o menos el ejemplo de una persona que se consagra. No solamente estudia la Biblia, sino que cada vez es mejor, cada vez mejor. Y el segundo punto clave que va a pasar en la vida de los jóvenes, en la vida de las personas ahora, en la iglesia, en todos, estaremos más unidos en la familia. Estamos valorando lo que tenemos. Estamos valorando lo que tenemos ahora. La familia es lo más precioso que tenemos. La familia es el regalo de Dios y también nuestra iglesia, porque es la familia del Señor en la tierra que la representa. ¿Sabe un detalle? El espíritu de profecía dice lo siguiente: nuestra obra por Cristo debe comenzar en la familia. Tenemos que trabajar con nuestros hijos, tenemos que trabajar con los que viven en la casa. También nosotros estamos compartiendo esperanza con la familia, haciendo cursos, estudiando la Biblia, la fe de Jesús y otros cursos que más existen. Pero la familia es el punto clave que nos va a mantener unidos. Y si hay un secreto o si hay una fórmula que va a permitir que los hogares sean fuertes, es la palabra de Dios. Si hay algo que va a mantener unido a la familia, al matrimonio, la vida con los hijos, es la palabra de Dios. Y eso tenemos que inculcar a nuestros hijos, a los que están en casa. Ahora, la educación de los jóvenes debe ser diferente de la que ha sido dada en el pasado. El bienestar de ellos exige mayor labor de la que se ha dedicado antes. No hay campo misionero más importante que este, la casa, el hogar, donde debemos enseñar a la familia a trabajar por los inconversos. A trabajar por los inconversos. Me gusta esa parte, enseñar a los hijos a trabajar por los inconversos. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y traten de aliviar a los sufrimientos de los pobres y angustiados. Debe enseñarse diligentemente en la obra misionera y desde los primeros años debe inculcarse la abnegación y el sacrificio en favor del bienestar ajeno y el progreso de la causa de Cristo a fin de que sean colaboradores de Cristo. ¿Saben? Esta foto hoy día nos tomamos en la hora del culto. Allí en la casa solamente los 4 que somos, uno tomando la foto, los otros nosotros en la hora de la adoración, también cumpliendo. ¿Saben por qué? Porque la liturgia que extrañamos en el templo, tenemos que traerlo a la iglesia. Tenemos que seguir mejorando, amigos. Qué bueno, tenemos que seguir mejorando. Ese es nuestro énfasis. Pero hay otro detalle también. No podemos salir a correr, no podemos salir a caminar.
trotar, mejorar el aire libre, pero podemos hacer algo para mejorar también en estos tiempos difíciles, ¿no? Nuestra vida espiritual, nuestra vida social, más sociables con las personas por el teléfono, por las redes sociales. Actividad física también, antes de acostarnos a la mañana, hacer un poco de movimiento, ejercicio en la casa, 13 minutos, algo más, porque la vida sedentaria no es tan buena, nos va a pasar la factura, tenemos que ejercitarnos. Sí. En casa tenemos que ejercitarnos. Saben, tenemos que tener más influencia, ¿no? Nuestra vida tiene que tener más influencia con el resto, los demás, que los pequeños vean en nosotros, los más jóvenes vean en nosotros, que también podemos hacer cambios, ¿no? Entonces, voy a ir finalizando. Hay un punto aquí que también me interesa. Miren lo que va a suceder después de todo lo que estamos viviendo ahora. Ahora tendremos más compromiso con la misión. Qué lindo, ¿ah? Ya no seremos los mismos. Antes rogábamos, decía, hermanos, vengan para hacer obra misionera. Quiero decirles ahora, necesitamos tener un compromiso, más compromiso con la misión, tener el foco bien claro en Dios Todopoderoso. Dios tiene un corazón misionero, quiere alcanzar a todas las personas del mundo, tal como dice Apocalipsis 16, capítulo 14, versículo 6. Más compromiso con la misión. Ahora, yo quiero mostrarles un detalle más o menos de los 34,000 adventistas que somos antes de la pandemia, antes de los problemas, antes de la pandemia, hasta el último tal vez fecha que estábamos congregándonos a la iglesia, solamente el 10%, el 10.7% estábamos comprometidos con la misión. Más o menos 3,500 personas estábamos involucrados en la labor misionera. Ahora, en todo este problema de pandemia con los misioneros digitales, ha aumentado el doble. Somos un poco más de 7,000 personas involucradas en las redes sociales, misioneros digitales, y ahí estamos evangelizando. ¿Se da cuenta usted? La iglesia cada vez va tomando mayor conciencia, estamos compartiendo el evangelio, estamos predicando por las redes sociales. En misión digital, la iglesia no se ha detenido. Hay diferentes medios para seguir compartiendo esperanza, por el WhatsApp, por el Facebook, por diferentes otros canales que los jóvenes saben, conocen. Y saben un detalle, este 15 de mayo va a haber también un sermón poderoso acerca para los hermanos que un día se apartaron y están, y también hay que animarlos que vuelvan a las cosas de Dios. Y saben, hay campo para seguir laborando en las cosas del Señor. Desarrollar cursos bíblicos mediante el aplicativo, hay diferentes cosas que están haciendo la iglesia. Los jóvenes, dice acá una cita de Elena de White, los jóvenes son nuestra esperanza. Qué lindo, ¿eh? Dice, los jóvenes son nuestra esperanza para la obra misionera. Atención, mis amigos, ustedes son la esperanza de Dios. Ahora, si usted no pone sus talentos, sus dones en las manos de Dios, Dios le va a pedir cuentas. Use sus manos, use su habilidad, que su mente le lleve a los dedos a manipularlos, la tecnología para compartir esperanza. No se quede allí, siga predicando. Hermanos, motiven a sus hijos para que lo hagan también. Y saben un detalle, tenemos un compromiso especial de seguir desarrollando la misión a través de los jóvenes. Yo tengo la plena seguridad que en estos días no seremos los mismos, seremos una iglesia diferente. Qué alegría. Dios está con nosotros, Dios está al control. Yo estoy apasionado y muy feliz porque Dios tiene un corazón misionero. Corazón misionero. Cuando Dios en Mateo capítulo 24, versículo 14, ustedes pueden mirarlo ahí. Yo quiero terminar con este pasaje de la Biblia, con estos pasajes de la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y qué cosa sucederá, mis amigos? Entonces vendrá el Señor, vendrá el fin. ¿Se da cuenta usted que Dios tiene un corazón misionero? Pero Dios también que sus hijos presentes también sean misioneros.
Cuando ustedes quieren unirse en las manos de Dios para hacerse grandes misioneros en sus manos, ¿puedo ver sus manos? Dios quiere usarnos poderosamente, mis amigos. Déjese usar por el Señor. Dios quiere usar sus manos, quiere usar su corazón, pastor. Dios quiere usarle como lo está haciendo, sin importar, sin limitaciones algunas en muchos hermanos. Dios puede usarnos poderosamente para hacer grandes cosas en su nombre. Permítame hacer esta oración para que Dios pueda bendecir a los jóvenes. Saben, Dios nos va a cuidar. Tiene Dios un cuidado especial de esta iglesia, que un día va a ser no muy lejano. Dios va a recompensarla a sus fieles. Dios va a cubrirla e investirla de justicia. Vamos a orar. Querido Padre Dios del cielo, gracias porque en tu gran amor nos sobreponemos ante las dificultades. Probablemente muchos por este confinamiento hemos dejado el trabajo paralizado, se ha perdido el trabajo. Probablemente el pan en las mesas ha escaseado. Pero Señor, tú generosamente, como Elías, estás trayendo alimentos, Padre Santo, a los hombres y mujeres fieles en todo momento que son de tus hijos, tu iglesia. Síguenos cuidando, para que sigamos teniendo comunión, para que sigamos ampliando la misión, para que sigamos predicando. Y que los jóvenes y los hermanos no dejemos pasar por alto mientras hay esperanza y hay tiempo de gracia para hacerlo. Encomendamos la vida de la iglesia en tus manos, en el distrito de San Martín C y sus líderes. En el nombre de Jesús. Amén.